Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramahamsa Chara Sarada Shishima Sri Rasa Bhaktivedanta Sai Maharaj Prabhupada Ki Jai Vaishnava Vrinda Ki Jai Namachar Shulas Thakur Ki Jai Prem Se Gausi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasa Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Puriviran Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Naritam Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktanda Ki Jai Gaura Pramanandi. Todas las glorias hermosas sean unidos, todas las glorias sean hermosas sean unidos, todas las glorias sean hermosas sean unidos, todas las glorias sean Srila Prabhupada. Bueno, seguimos leyendo del libro Lilamrita de Satsvarup Maharaj. ¿Y qué capítulo estamos leyendo? Capítulo 10. ¿Qué es? ¿Cómo se llama el capítulo? Porque acá no se ve. Ok, seguimos igual. Namam Vishnupadaya Krishna Prasaya Bhutale Shrimade Bhaktivedanta Swami Nityanam Namaste Saraswati Devi Gurumaya Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyari Satarine. Bhaktivedanta Swami escribió: nosotros sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran obra literaria que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y reespiritualizar la atmósfera, que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y reespiritualiza la atmósfera del mundo. Está plagado de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta. Y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso Dios. Cuando en esa casa hay Cuando en una casa hay un incendio, los residentes de la misma salen a buscar ayuda en los vecinos, quienes puede que sean extranjeros, y sin embargo, aun sin conocer su idioma, las víctimas del incendio logran expresarse, y los vecinos comprenden la necesidad
aun a pesar de que no se haya expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo, es una ciencia técnica de valores espirituales y por consiguiente estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. Si la gente del mundo entiende las técnicas de esta gran obra literaria, se logrará el éxito. Todo lo que Pablo decía, todo lo que escribía, era muy especial, muy impresionante. ¿No? Sí. ¿No? Pablo sabía realmente usar la lengua apropiadamente, ¿no? Para transmitir sus mensajes tan importantes. Y como Pablo menciona acá, tarde o temprano, la gente va a entender o apreciar lo que Pablo presentó. ¿No? Al comienzo Pablo está solito, ¿no? Y como se cuenta, un entero año Pablo estaba sin encontrar cosas, encontrar la recepción o la respuesta adecuada, ¿no es cierto? Pero se imaginan un entero año. ¿No? O sea, si nosotros vamos a un lugar, ¿no? Nos manda nuestro maestro espiritual a un lugar, solitos, ¿no? Después de una semana ya, si nadie responde, si nadie lleva ningún libro, algo por el estilo, me llaman al templo, ¿puedo ver al templo, Prabhu? ¿No? Que acá no pasa nada, están todos en maya acá, son terribles demonios, ¿no? Sí, Pablo que todo un año ahí en esa situación. ¿Sí? Inclusive fue rechazado, ¿no es cierto?, cuando se mudó al ashram de Dr. Mishra. ¿No? Mishra inclusive le prohibió hablar después de un tiempo. Sí. Yo les conté esa historia, ¿no? Que de la persona que habíamos encontrado en Finlandia un día, que había vivido en el ashram de Dr. Mishra, ¿no? Y era como un yogi, algo. Y bueno, y cuando nos preguntamos, ¿y qué recuerdas, no, de Srila Prabhupada? Porque dijo que había encontrado a Srila Prabhupada. Nos dijo una cosa muy, muy interesante, dijo, era muy buen cocinero. Muy buen cocinero. ¿Sí? Claro que nosotros entendimos que, bueno, porque en realidad cuando el Dr. Mishra le prohibió hablar, ¿no? Prabhupada seguía predicando en su forma, ¿no es cierto?, ¿no? Por medio del pasado, o kirtan. ¿Sí? Así que eso es el ejemplo que nos dio Srila Prabhupada, ¿no? No dejarse desanimar, ¿no? Así que no se dejan desanimar, no pierden la fe, ¿no? El ejemplo nos dio Srila Prabhupada. Por cierto, Kali Yuga estaba en emergencia. La casa se estaba incendiando. Los hombres sinceros que pudieran comprender este estado de necesidad le darían la bienvenida al Srimad Bhagavatam, aun cuando fuera entregado con tantos errores y tecnicismos lingüísticos imperfectos. Bhaktivedanta Swami estaba presentando el Srimad Bhagavatam sin cambios, con el mayor respeto por Srila Vyasadeva. Esa era su virtud principal. Estaba agregando su propia comprensión, pero no con la intención de tratar de sobrepasar a los maestros espirituales previos. ¿No? Otro punto interesante, ¿no? Que mismo como el Bhagavad Gita, ¿no? Prabhupada también presentó el Bhagavad Gita.
Y anteriormente a esto, Bhagavan menciona, ¿no? En la introducción al Bhagavad Gita, Bhagavan menciona que habían, ¿no? Como más de 700 ediciones del Bhagavad Gita en Estados Unidos, ¿no? 70. ¿Cómo? 70. 700. 70. ¿Sí? Te digo 700. ¿Cómo? Dijiste 700, pero eran 70 aproximadamente. No sé, yo recuerdo 700. Yo recuerdo Prabhupada decía 70. ¿Sí? Diferentes ediciones del Bhagavad. 700 es demasiado. Ya, pero eso lo recuerdo, disculpe. Sí, no está bien. Mi memoria no. Podemos, Puede ser que no esté muy... De todas formas, había muchos. Había muchas ediciones del Bhagavad Gita, ¿no? Y Pablo contaba que una dama, una señora, ¿no? Dicen, dama, ¿no? Dama, una dama, había pedido que le recomendara un Bhagavad Gita y Pablo dijo, yo no puedo recomendarles ninguno. Todos los Bhagavad Gitas que yo había visto no eran autorizados, ¿no? Así como Pablo también nos introdujo ese término autorizado, autoridad, ¿no? Y debemos entender que Pablo presentó ese término, una atmósfera de rebeldía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? De los chicos que venían a ser Pablo eran rebeldes, ¿no? Y Pablo hablaba de nuevo de autoridades y todo esto. ¿No? Eso muestra que, ¿no? Bueno, y lo aceptaban porque Pablo era realmente una verdadera autoridad que lo podían aceptar, ¿no es cierto? Así que, ¿no? Es una gran diferencia de recibir estos mensajes de una persona autorizada, una persona auténtica. Es una gran diferencia, ¿no? ¿Y qué hace la diferencia? Que cuando las personas comienzan a escuchar el mensaje de tal persona, es como sucede un cambio de corazón, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y se crea fe, una fe increíble, ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Cuando Prabhupada empezó a presentar su Bhagavad Gita, las personas empezaron a tomarlo muy en serio lo que Krishna decía en el Bhagavad Gita. Y se vuelven devotos, entregándose, entregando sus vidas, dispuestos a entregarse completamente, ¿sí? Dejando todos sus hábitos pecaminosos, ¿no? Y dejando las salchichas, ¿no? Y ¿no? Y no sé qué más, ¿no? Sí, como dice acá, y un día al otro, a veces, sí. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros somos vegetarianos también, tan pronto que escuchamos que habría que ser vegetariano, ¡pah! Se terminó todo. Recuerdo antes yo iba a restaurantes chinos y exóticos así, ¿no? Y cuando entré con los devotos, ¡pah! Se terminó todo esto, ¿no? Yo era un fumador de cadena, ¿cómo es eso? En cadena. Y en cadena, todo el tiempo estaba fumando algo, diferentes cosas, no sé. Y de un día al otro, ¡pah! Sí. Bueno, volviendo a los temas. Bueno, entonces Srimad Bhagavatam es muy importante. Y al grado que vamos avanzando en la vida espiritual, desarrollamos más y más gusto en escuchar de esos temas. ¿Sí, no? Capaz en el comienzo, ¿no? Era un poco, no sé, en mi caso fue un poco difícil, era demasiado filosófico, me atraía más a kirtan y prasad y todo esto, ¿no? Pero gradualmente se despertó el interés, ¿no? Y hoy en día ya es como uno puede vivir sin Bhagavatam, sin escuchar Bhagavatam, sin escuchar Bhagavad Gita, sin escuchar las clases de Srila Prabhupada. Acá tengo duda ahora que estuve acá con ustedes. Tuve una oportunidad, dice, muy especial, ¿no? En mi casa hay una máquina para caminar, ¿cómo es eso, no? No sé cómo es eso. Sí, ¿no? Y bueno, y todos los días hice ahí como una hora intensa y rápido, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo escuchando
clase de Srila Prabhupada, fue tan intenso eso, ¿no? ¡Pah! Cuando terminaba escuchar la clase, buscaba la clase en los libros, ¿sí? ¿No? Porque acá tienen, Aravenda tiene ahí la colección de las clases de Bhagavad Gita, de Prabhupada impreso, ¿no? ¿Sí? ¡Wow! Y descubrí tantas cosas ahí, ¿no? que me habían llamado la atención y fue increíble. Ahora, esto lo voy a extrañar mucho, esa máquina. No se preocupe, yo lo voy En a otras partes, ¿no? En otras partes yo andaba en bici, ¿no? O caminaba con alguien, ¿no? Hablando de cualquier cosa, ¿no es cierto? Y bueno, y siempre tuve que caminar más lento para ¿no? ¿No? ¿Cómo dice? Siendo, ¿cómo dice? ¿Ah? Más sociable, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Pero en esta ocasión pude escuchar las clases tan intensamente, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias por la máquina. Muchas gracias por el evento de esa máquina. ¿No? Porque acá caminar, bueno, no seguimos hablando de ese tema ahora. Bueno, Hare Krishna. Vamos a seguir con el Srimad Bhagavatam entonces. Quería hacer un comentario. Cuando Prabhupada dice que habrá muchas discrepancias literarias, ¿no? Y se ve eso hoy en día, que muchos devotos empiezan a hacer análisis retóricos, gramaticales y todo eso, y se empiezan a desvirtuar del punto, ¿no? Que usted decía que es ir a la esencia, que es escuchar al devoto puro tal como es. Entonces, ahí lo que decía Prabhupada es que habrá muchas discrepancias, ¿no? Ya, muchas discrepancias. Y el resultado no es servicio devocional puro, es el resultado. ¿Sí? Uno se queda ahí enredado con tantas cosas, ¿no? Eso, escucharle a Srila Prabhupada es lo más importante. ¿Sí? Es lo más importante, escucharle, ¿no? A una persona como Srila Prabhupada. Esas almas se encuentran, como dicen, muy, muy rara vez, ¿no? Muy rara vez se encuentra un Mahatma de tal calibre, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces seguimos. Estamos siguiendo con el Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 7, verso 26. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Bhume Suretara Varuta Vimarditaya Klesha Vyayaya Kalaya Sita Krishna Kesha Jata Karishyati Jananupalakshya Marga Karmani Chatma Mahimopani Bandhanani Bhume Suretara Varuta Vimarditaya Klesha Vyayaya Kalaya Sita Krishna Keshaha
Jata karishyati jananupalakshya marga. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Bhume suretara varuta vimarditya. Bhume suretara varudha vimarditaya. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Jata karishyati jananupalakshya marga. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Está faltando una A después de la L en Jananu Palakshya. Así lo pronunció Maharaj, Jananu Palakshya, ¿verdad? Sí. Yeah. Entonces se comieron la A. Ah, sí. Bueno, hay que poner la A, ¿no? Bhume suretara varuta vimarditaya. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Jata karishyati jananu palakshya marga. Jata karishyati jananupalakshya marga. Karmani chatma mahimo panibandhanani. Karmani chatma mahimopani bandhanani. Saben que de acuerdo a la gramática sánscrita, solamente la segunda y cuarta línea se puede alargar la H. En la primera línea y la tercera no. Porque originalmente es una sola, ¿no? Acá son 4. Ya. Cuando uno mira el sánscrito, acá no sale el sánscrito, Sí. ¿no? Hay una línea, hay una, ¿sí? Y la segunda hay 2. Sí. O sea, una línea, 2. Mismo en Bhagavad Gita se dividen en 2. Sí. No sé, no, eso. Eso me lo dijo, ¿cómo se llama nuestro profesor de sánscrito? Que ya partió de este mundo, ¿cómo se llama? Que daba clase de sánscrito en Govardhan. Gopi Paranadhana Gopi me Paran. dijo eso en el Gava. ¿Solo la segunda y la cuarta? Segunda y la cuarta nada más. Si hay una H al final se puede alargar. Claro, O sea, porque, que es Shaha. porque es el fin de la línea. Sí. Mientras acá siempre se dividen en O sea, 2. en realidad la segunda es el fin de la primera. Por eso. Ya, por eso. Son 2 renglones en realidad. Estamos Y la hablando. cuarta es el fin de la segunda. Bhume suretara varuta vimarditaya. Bhume suretara viruta vimarditaya. Klesha vyayaya kalayasita Krishna Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. keshaha. Yata karishati jananu palakshya marga. Karmani chatma mahimo panibandhanani. Bhume suretara varuta vimarditaya. Mahima. Klesha vyayaya kalayasita Krishna keshaha. Yata karishyati jananupalakshya margam. Karmani chatma mahimo panibandhanani.
Ya. Krishna Vayaya Kalaya Sita Krishna Keshaha. Marga. Karmani Chatma Mahimopani. Bueno, seguimos con palabra por palabra. Bhume, del mundo entero. Suraitara, personas que no sean divinas. Varutha, soldados. Vimarditaya, afligido por el peso. Klesha, sufrimientos. Vyayaya, con objeto de disminuir. Kalaya, juntamente con su expansión plenaria. Sita Krishna, no solo bellos, sino también negros. Kesha, con los cabellos así. Yata, habiendo aparecido. Kashishyati, actuaría. Jana, la generalidad de la gente. Anupalaksha, raramente visto. Marga, sendero. Karmani, actividades. Cha, también. Atma Mahima, glorias del propio Señor. Upanibandhanani, en relación con. Traducción del verso. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la aflicción del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. Y vamos a repetir. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la aflicción del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales. Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. Significado. Este verso está describiendo especialmente la aparición del Señor Krishna en su expansión inmediata, el Señor Baladeva. Tanto el Señor Krishna como el Señor Baladeva son una única, suprema personalidad de Dios. El Señor es omnipotente y Él se expande en innumerables formas y energías. Y la unidad eterna se conoce como el Brahman supremo único. Esas extensiones del Señor se dividen en dos, a saber, la personal y la diferencial.
Las expansiones personales se denominan los Vishnu Tattvas y las expansiones diferenciales se denominan los Jiva Tattvas. Y en dicha actividad de expansión, el Señor Baladeva es la primera expansión personal de Krishna, la suprema personalidad de Dios. En el Vishnu Purana, así como en el Mahabharata, se dice que tanto Krishna como Baladeva poseen hermoso cabello negro, incluso en su edad avanzada. El Señor recibe el nombre de Anupalakshya Marga, o en términos védicos aún más técnicos, Avan Manasa Gurchara, aquel que nunca ha de ser visto ni comprendido por la limitada percepción de los sentidos de la generalidad de la gente. En el Bhagavad Gita 7.25 el Señor dice, Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha. En otras palabras, Él se reserva el derecho de ser expuesto ante alguien. Solo los devotos genuinos pueden conocerlo mediante sus rasgos específicos. Y de entre muchos de esos rasgos, aquí en este verso se menciona uno, que el Señor es Sita Krishna Kesha, o aquel a quien siempre se le ve con hermoso cabello negro. Tanto el Señor Krishna como el Señor Baladeva tienen esa clase de cabello en sus cabezas. Y por ello, incluso en la edad avanzada, ellos parecían muchachos jóvenes de 16 años de edad. Ese es el signo particular de la personalidad de Dios. En el Brahma Samhita se afirma que si bien Él es la personalidad mayor de todas las entidades vivientes, siempre se ve como un muchacho joven y fresco. Nava Yovana. Esa es la característica de un cuerpo espiritual. El cuerpo material se caracteriza por el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Pero el cuerpo espiritual es notable por la ausencia en él de esos síntomas. Las entidades vivientes que residen en los Vaikuntha Lokas con la vida y bienaventuranza eternas tienen el mismo tipo de cuerpo espiritual, no siendo afectados por ningún signo de vejez. En el Bhagavatam, canto 6, se describe que los integrantes del grupo de Vishnudutas, que fue a salvar a Ajamil de las garras del grupo de Yamaraj, parecían muchachos jóvenes, lo cual corrobora la descripción que se da en este verso. Queda confirmado así que los cuerpos espirituales de los Vaikuntha Lokas, bien sean del Señor o de los demás habitantes, son completamente distintos de los cuerpos materiales de este mundo. Por lo tanto, cuando el Señor desciende de ese mundo a este mundo, Él desciende en su cuerpo espiritual de Atma Maya, o potencia interna, sin ningún vestigio de Bahiranga Maya, o la energía material externa. El alegato de que el Brahman impersonal aparece en este mundo material mediante la adquisición de un cuerpo material es totalmente absurdo. De modo que cuando el Señor viene aquí, Él no tiene un cuerpo material, sino un cuerpo espiritual. El Brahmajori impersonal es solo la refulgencia deslumbrante del cuerpo del Señor, y no hay diferencia cualitativa entre el cuerpo del Señor y el rayo impersonal del Señor denominado Brahmajyoti. Ahora bien, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el Señor, quien es omnipotente, viene aquí a disminuir la carga de la inescrupulosa orden real
le ocasiona al mundo. Indudablemente que el Señor no tiene que venir aquí personalmente para cumplir esos propósitos, pero Él de hecho desciende para exhibir sus actividades trascendentales, con objeto de animar a sus devotos puros, los cuales quieren disfrutar de la vida mediante el canto de las glorias del Señor. En el Bhagavad Gita 9:13-14 se afirma que los Mahatmas, los grandes devotos del Señor, disfrutan de cantar acerca de las actividades del Señor. Todas las escrituras védicas están destinadas a volver la atención de uno hacia el Señor y sus actividades trascendentales. Así pues, las actividades del Señor en sus tratos con gente mundana crean un tema de discusión para sus devotos puros. Om Mahinati Minandasya Kanandana Chaksamanitamena Tasma Shivadave Namaha Shri Chaitanya Manavustam Slavidam Yena Bhutale Swayam Madhuvakavadam Dadati Swapadantikam. Y vamos a repetir el verso otra vez. Pume Shure Taravarudha Vimorditaya Klesha Vyayaya Kalayasita Krishna Keshaha Jata Karishyati Jananupalakshya Marga Karamani Chatma Mahimopani Bandhani. Cuando el mundo se encuentra sobrecargado por la fuerza combatiente de reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la aflicción del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro, y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa de un modo extraordinario. Nadie puede calcular con precisión cuán grande es Él. Bueno, entonces acá estamos escuchando de la aparición de Baladeva, como Prabhupada nos explica. No se menciona en el verso, pero Prabhupada nos revela, ¿no?, que es Baladeva que apareció con el pelo negro. Y no solo pelo negro, sino que siempre mantuvo el pelo negro. No como nosotros, y ustedes también un día, ¿no?, van a tener todo pelo gris. Tú también, ¿eh? Así que es otro síntoma, ¿no?, del cuerpo trascendental del Señor, ¿no? Siempre se mantiene de la misma forma. No se encurva después en tiempo, no aparecen las cosas, arrugas y todo esto. O sea, y uno se vuelve medio ciego y uno siempre pregunta, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Sí? Y no tiene que tener una dieta como Maharaj, ¿no? Bueno, otro Maharaj también, ¿no? Sino que los cuerpos, ¿no?, trascendentales son diferentes. Y en realidad, cuando Krishna aparece en la forma trascendental, realmente no lo podíamos ver, ¿no? Es por la misericordia del Señor que se hace visible. Y recuerdo en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿no?, se menciona que habían pocos realmente que entendían que Krishna era Krishna, la suprema personalidad de Dios. La mayoría no veían Krishna como tal. ¿Sí? Mismo Duryodhana, ¿no? Así que la forma del Señor es muy específica, ¿no? Como se menciona en el significado también de los devotos, al escuchar de Krishna, comienzan a entender, ¿no?, y ver, o distinguir, ¿no?, Krishna entre las demás personas. ¿No? ¿Y cómo? Por escuchar atentamente a las almas autorrealizadas, como mencionamos, Srila Prabhupada.
¿sí? Cuando uno le escuchaba, bueno, todavía se puede. Son muy afortunados en realidad, ¿no? En épocas pasadas, ¿no? En donde no existían grabadores y la fotografía y todo eso, no tenían la misma facilidad. Ahora todavía podemos ver las fotos, y no solo fotos de Srila Prabhupada, sino que vídeos. Podemos ver cómo Prabhupada se movía, cómo gesticulaba, cómo se expresaba, ¿no? Todo esto, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ya Bhaktisiddhanta Saraswati, no existía eso. Escuché que había una película, ¿sí? Pero se perdió. Y hay un invento, una especie de engaño, donde muestran que Bhaktisiddhanta Saraswati, no recuerdo exactamente, pero lo vi, ¿no? Pero eso fue manufacturado. Manufacturado. Sí, usaron una foto. Sí. La tecnología. Sí. Pero nosotros somos muy afortunados. Como les conté en el templo donde estuve antes, los devotos una vez, ¿no? En la mañana siempre, el lunes, ¿no? Veían un vídeo de Srila Prabhupada, ¿no? Y es tan importante que nosotros vemos a Srila Prabhupada y mismo le escuchemos a Srila Prabhupada cómo se expresa y todo, ¿sí? Es muy importante. Y después de la clase siempre, ¿no? Todo el mundo tenía que decir algo que le llamó la atención, que recordaban. Fue muy interesante eso. ¿Sí? Mismo como los devotos los veían desde su punto de vista, ¿cómo se dice? Que les llamaba la atención. ¿Sí? Así que nosotros somos muy afortunados hoy en día poder verlo. Mismo la película de Srila Prabhupada, la última que hizo, no recuerdo el nombre de Yarubar. ¿No? Es una película, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Verlo Prabhupada ahí viajando, ¿no? Dando clases, todos sus movimientos y todo. ¿Sí? Eso. Así que ¿no? Esas oportunidades solo las tenemos hoy en día, ¿no? Si hubieran tenido cámaras cuando Krishna apareció hace 5.000 años, pero no fueron, no existía todavía. Bueno, cortando eso. Entonces Krishna tiene una forma muy particular, ¿no? Prabhupada menciona acá, ¿no? Hay diferentes formas, Vishnu Tattva, ¿no? Y Jiva Tattva. No recuerdo. O sea, las expansiones directas y, ¿cómo se llama? Swamsa y Vibhinamsa. Y Vibhinamsa, ¿cómo se llama? Pero en español. Separada. Expansión separada y expansión plenaria. Separada, sí, separada. ¿No? Y como Pablo menciona acá, en realidad nosotros tenemos la misma forma, no la misma, bueno, cualitativamente tenemos la misma forma como Krishna, ¿no? Pablo menciona acá los Vishnudutas, ¿no? Cuando los Vishnudutas descendieron, aparecieron ante Ajamil, aparecieron, ¿no? Como jóvenes, aparecían jóvenes, ¿no? Y en realidad se dice que esas formas eran prácticamente, ¿cómo se dice?, similar a las formas de Vishnu. Hay unas pocas cosas como ¿cómo se llama? Había Kaustuba. Ya, Unos pelitos blancos. y el palito, ¿cómo se llama? Srivatsa. Srivatsa, ¿no? Así uno puede decir, eso es Krishna, ¿no? Y cuando los Vishnudutas aparecieron en esa ¿cómo se dice?, situación, ¿no? Así como, ¿no? Se cuenta en el Srimad Bhagavatam, en el sexto canto, que, ¿no? Ajamil, ¿no? Había nacido una familia muy piadosa. En realidad había sido un devoto antes, ¿no? Como joven. Estaba siempre ocupado en adoración, en la adoración de deidades y todo el tiempo ocupado en servicio devocional. Pero un día se confundió. Vio algo que era muy, prácticamente no se veía en esa época, ¿no? Que había un hombre bajo y una mujer baja que se estaban abrazando en público. Eso prácticamente no existía en esa época,
¿sí? ¿No? Como hoy en día, eso se ve en todas partes, ¿no? Para vender una caja de fósforo tiene que aparecer una mujer medio desnuda, ¿no es cierto?, para llamar la atención, ¿no? Y todo lo demás. Entonces él se había confundido, muy confundido con esa impresión. Y tarde o temprano se llevó, la misma mujer se la llevó a la casa, ¿no? Abandonó su esposa piadosa, tuvo hijos con ella, ¿no? Y se cuenta en el Srimad Bhagavatam, ya no podía figurar, ¿sí? No figurar como brahmana, y vivía de asaltos y engaño y todo esto, ¿sí? Y tuvo varios hijos, y a la avanzada edad de 80 años, ¿no? Tuvo un hijo, ¿no? Y Pablo explica que esto en sí ya era un síntoma de una persona, ¿sí? Una pecaminosa, ¿no sé? ¿No? Porque normalmente se debe dividir la vida en 4 partes, especialmente para los brahmanas, ¿sí? Escuché que para los brahmanes existen las 4 órdenes, para los kshatriyas 3, para los vaishyas 2, y para los shudras solo existe una orden, la vida casada. No hay vida brahmachari ni nada más, solo grihasta. Entonces Pablo explica, ¿no?, que el simple hecho que había tenido un hijo, tenía un hijo de 80 años, mostraba que era muy, muy pecaminoso. ¿No? Pero por la inspiración del Señor le dio un nombre, nombre de Dios. ¿No? Y cuando aparecieron los Yamadutas para llevárselo, para castigarlo, bueno, mejor dicho, para llevarlo ante la corte de Yamaraj. ¿No? Cuando vio los Yamadutas aparecer, ¿no? Medios hombres, hombres con síntomas de animal, ¿no? Así como muestran el diablo, ¿no? El diablo también tiene cuernos, tiene patas de caballo, ¿no era así? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? De cabra. Cabra, ¿no? Bueno, lo que sea, animal, ¿no? Sí. ¿No? Se pegó un susto, como dicen. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No? Y en esa condición, ¿no?, llamó a su hijo, ¡Narayan! Sí, Pablo menciona que una sola vez. No, Narayan, Narayan. No, Narayan, una sola vez. Y este llanto tenía tanta potencia que aparecieron los Vishnudutas. ¿Sí? Y eran personalidades muy poderosas, ¿no es cierto? Que mismo los Yamadutas se quedaron nunca habían visto eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los Vishnudutas se opusieron a que se llevara, ¿no?, el alma ante la corte de Yamaraj para recibir su castigo adecuado. ¿No? Y por eso, ¿no?, empezaron a preguntarle a los Vishnudutas, ¿cómo es? Ustedes parecen ser personas muy nobles, ¿y cómo es que se oponen a la justicia de Yamaraj? Entonces los Vishnudutas le explicaron, no, este hombre ha sido purificado completamente de sus pecados, simplemente, ¿no?, al refugiarse en el nombre del Señor. Y los Yamadutas se quedaron completamente confundidos, ¿no? Pablo explica con respecto a eso, ¿no?, cuando uno tiene un maestro, ¿no?, al cual uno se ha entregado completamente, ¿no?, cuando, ¿no?, y le confía y lo ha aceptado como grande, ¿sí?, una gran personalidad, ¿no? Entonces, cuando le llegaron esas dudas, que ¿cómo? ¿Hay alguien más poderoso que Yamaraj? ¿No? Y inmediatamente volvieron y presentaron sus dudas, ¿sí? Sus dudas ante Yamaraj. Y Yamaraj les explicó en realidad, ¿no?, yo también soy sirviente del amo supremo, de Narayan,
Ah, sí. Y lo asombroso fue con esto, que los Yamadutas no sabían eso, no sabían nada del Señor Supremo, sino que habían aceptado Yamaraj como el Dios Supremo, ¿sí? Como el controlador supremo, porque Él determinaba el destino de toda esa gente pecaminosa, ¿no? Les daba todo lo que les correspondía, las reacciones que les respondían, ¿no? Y se ve, ¿no? Hay pinturas en el Srimad Bhagavatam donde mencionan, ¿no? Todos las diferentes opciones, ¿sí? No opciones, como los destinos, todos los diferentes destinos a las diferentes clases de pecados. ¿Sí? Sí, ahí se cuenta, ¿no? El Bhagavatam dice que Yamaraj, ¿no? Los va preparando para su propio destino, en la forma de los castigos que le da. ¿Sí? En fin, asumen esa mentalidad que le corresponde. ¿Sí? ¿No? Imagínense, la conciencia humana, ¿no? Lo va como dice, forzando a aceptar una mentalidad de perro o algo por el estilo. Sí, así que, ¿no? Cuando los Vishnuduras aparecieron, como se menciona acá, aparecieron jovencitos, ¿no? Así que en el mundo espiritual no hay viejos, ¿no? No hay ancianos como acá. ¿Oh? ¿Cómo? Sí hay. ¿Sí? Sí hay ancianos. Trascendentalmente, ¿no? O sea, la Chatila, por ejemplo, y otra, una sirvienta de Yashoda también, parecen como viejos. Yeah, pero eso es Krishna Loka. Sí, en Krishna Loka, no en Vaikuntha. Sí, no en Vaikuntha. Sí. Son Nava Yovana, parecen eternamente jóvenes. Bueno, entonces, ¿no? Al comienzo, bueno, el verso decía, ¿no? Cuando la situación en el mundo se vuelve incompatible al extremo a las leyes de Dios, la ley, ¿cuál es la orden original? El Señor mismo aparece y Pablo dice explica algo muy interesante, ¿no? Que en realidad Krishna no tenía que venir, ¿no? Krishna tiene tantos sirvientes que pueden venir y cortarle la cabeza a los demonios, ¿no? Pero Pablo nos explica que Él aparece, ¿no? Al mismo tiempo aparece no solo para discernir, ¿no? Los demonios, sino que para animar o proteger sus devotos. Y manifiesta pasatiempos trascendentales. ¿No? Pablo explica acá que los impersonalistas no pueden entender esto, ¿no? Ellos tienen ese concepto que lo original o la perfección consiste en que uno se vuelve no persona. Impersona, ¿cómo es eso? Impersonal. Ya impersonal. No tiene ninguna cualidades, ninguna actividades, ninguna relaciones. ¿Sí? Justo he hecho una clase de Power, donde Power decía, ¿no? Originalmente el alma es una energía, una chispa luminosa, como dicen las Upanishads, la 10 milésima, ¿cómo se dice? Parte de la punta del cabello, ¿sí? En forma inmanifiesta. ¿No? Pero en realidad el alma tiene forma, ¿cómo se dice? Material o tiene forma espiritual. Y es una condición artificial. No tener forma, no manifestar su forma personal. Es artificial. Nosotros al habernos vuelto rebeldes en contra de Krishna, fuimos castigados, ¿no? Al descender al mundo material y asumir una forma material. ¿No? Y acá estamos buscando la así llamada felicidad. Pero la verdadera felicidad existe en la forma, ¿cómo se? Cuando revivimos nuestra relación con Krishna en forma personal. ¿Sí? Así que estas formas
están ahí para, ¿no? para llevar la vida, ¿sí? ¿No? Para disfrutar, ¿no? Por eso se dice en el Srimad Bhagavatam que cuando las personas, ¿no? Hay un verso que dice, no recuerdo en el sánscrito ahora, Yenye Ravendaksha Vimukta Manina, no recuerdo, ¿no? Pero se dice así, a veces, ¿no? La traducción es, a veces las personas se piensan ser liberadas, ¿no? Y ¿no? ¿Cómo se piensan ser liberadas en el Brahman, en lo impersonal, la energía impersonal. Pero como no tienen todavía la inteligencia completamente purificada, no entienden la necesidad de entregarse a los pies del otro del Señor, ocuparse en servicio devocional. Y debido a eso, ¿no? Teniendo la tendencia de ser activo, de nuevo después de un tiempo se caen en esa posición y descienden al mundo material. Sí, llevado pues, atraído por actividades en el plano material. Y Pablo explica con respecto a ese verso, ¿no? A veces se ha escuchado que, ¿no? Han habido grandes impersonalistas y después de un tiempo abandonaron su posición, ¿sí? ¿No? Su posición, y de nuevo comenzaron a actuar en la forma, ¿cómo se dice? En el plano material, en forma caritativa, ¿cómo se dice? ¿No? Caritativa o haciendo grandes obras, ¿no? Así que esto se debe a la falta de verdadero conocimiento o inteligencia, entendiendo su posición constitucional como eterno sirviente de Krishna. Así que, ¿no? Bueno, como ya explicamos antes, ¿no? Por eso Krishna aparece, manifiesta sus pasatiempos trascendentales en el mundo material, para atraer nuestra atención, ¿no? Hacia, ¿no? Su personalidad, sus pasatiempos, ¿no? y ayudándonos a revivir nuestra eterna relación con Krishna. Esa atracción por Krishna es nuestra posición constitucional natural. ¿No? En realidad somos los eternos sirvientes de Krishna, ¿no? Y más que nos alejamos de ahí, más asumimos una condición artificial, o una reflexión pervertida. ¿Cómo se dice? Reflexión pervertida. Sí. Así que por eso Krishna aparece, como se menciona acá, ¿no? Para animarnos, para ayudarnos. Y las personas afortunadas se aprovechan de esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el mismo Prabhupada, ¿no? Prabhupada vino, muy poca gente se atraía a Prabhupada. Muy poca gente se supo aprovechar esa gran oportunidad, ¿no? De asociarse con un alma así de grande como Srila Prabhupada. Prabhupada, ¿no? En el comienzo, ¿no? Caminaba solito por las calles en Nueva York. Llevaba tanta información, un mensaje tan importante. ¿Sí? Mismo cuando Prabhupada tuvo su pequeña tienda, ¿no? Su pequeña tienda, tenía muy poca gente. Y tenemos la experiencia también en nuestros templos. Tiene poca gente en realidad, ¿no? A veces cuando hacemos más lido, ¿dice? ¿No? Un festival, Ratha Yatra o algo por el estilo, ¿no? Viene más gente. ¿Sí? Pero no viene todo el mundo, ¿no? No es que todo el mundo viene y nos pregunta, ¿qué es esto? ¿Y cómo se puede? ¿Y cómo es? ¿Y cómo te sientes? Sino que la mayoría se queda ahí, ¿no? Observando los locos, bueno, los devotos, ¿no? Así que por eso, ¿no? Se dice, después de muchas vidas y muertes, uno logra verdadero conocimiento, se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas, de todo lo que existe. Un alma así de grande se encuentra muy, muy rara vez. Bueno, eso es nuestra misión, ¿no? En realidad tenemos
con todo el esfuerzo que estamos haciendo, tenemos muy pocos resultados en realidad. ¿No? ¿No? Acá mismo en el país se han distribuido tantos libros, ¿no? ¿No es así? En Argentina, en todos esos lugares se han distribuido tantos libros y tan poquita gente realmente ha venido, ha tomado en serio esto, lo que estamos distribuyendo, lo que estamos presentando. ¿Sí? Por eso, ¿no? Krishna dice, entre miles de hombres, capaz hay uno que se aprovecha de esa oportunidad. ¿Sí? Así que me siento muy afortunado al estar con tantos Mahatmas, con tantas grandes almas que han vivido la conciencia de Krishna, ¿no? Después de tantas vidas se han entregado, han tomado ese mensaje tan en serio, han entregado sus vidas, ¿no? Mismo ayer alguien, ¿no? No está ahora, se fue a trabajar. ¿No? Vinieron 2 chicos a verme que trabajan con ustedes ahí, ¿no? Sí. Y me contaron algo, mencionaron algo del espíritu de la fábrica, sí, la fábrica, ¿no? Y me dijeron que ustedes le dicen, ¿no? Todo lo que hacen acá, algo como cada hoja, ¿cómo era? Cada paquete que se vende va ¿cómo es? Aumentando el templo ahí. Es muy lindo eso, muy lindo, sí. Es impresionante en realidad, ¿no? Hay muy pocas fábricas que producen algo sustancial para el upliftment, ¿cómo se dice? Upliftment, para elevación, ¿no? De la humanidad. ¿Sí? La mayoría solo se da vuelta al dinero, a la ganancia personal, ¿no? Y hay muy pocas personas que hacen algo grande y realmente y sirven para algo bien grande, para el beneficio de toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, este templo va a llamar la atención. Y ahora, ¿no? Cuando uno va por la calle acá, no ve el edificio ahí, ¿no? No sé cómo es el edificio, dice. El edificio ahí. ¡Ah! ¿Qué es esto? Mira, papi, ¿qué es esto? Mira, mami, ¿qué es esto? ¿Se puede ver? ¿Podemos ir? ¿No? ¿Sí? Y un día van a tener un cartel grande. ¿Cómo es el cartel? Cartel grande en la calle, ¿no es cierto? ¿Sí? Así como lo tienen en Chosica, en Perú. ¿No? También tienen un templo al lado de una de las calles principales que salen de Lima, ¿no? Ahí tienen el templo. Ahí. Y justo ahí, ¿no? Cuando uno se acerca al templo, hay una curva ahí, ¿sí? Una curva. En el mismo lugar, ¿no? Donde está el templo, hay una curva. Y los devotos pusieron un cartel grande, ¿no? Como, ¿no? Hablando del templo y bueno, ahí está nosotros. Sí. Edificios son importantes, templos son importantes. Le da mucho más, ¿cómo se dice? Peso, ¿no? ¿Cómo se dice? Da mucho peso, ¿sí? Mismo como en la tradición cristiana, ¿no? Dieron tanta importancia a las grandes catedrales y todo. Por ejemplo, el lugar donde estuve ahora, el templo, está en Köln, Colonia, ¿sí? ¿No? Acá le dicen Colonia, porque en realidad esa ciudad, el nombre fue dado por los romanos. Por eso tenía un nombre romano, Colonia antes. Y los alemanes lo cambiaron a Köln, ¿no? Y ahí construyeron una catedral tremenda, ¿no? Súper grande la catedral. Y en realidad muchas generaciones trabajaron ahí para terminar esa catedral. ¿Sí? Y de todas partes del mundo vienen los turistas a ver esa catedral. ¿Sí? Ahí inclusive hacíamos el Ratha Yatra junto enfrente ahí, porque ya hay tanta gente, tantos turistas ahí, ¿no? Para ver la catedral, ¿no? Y ¿cómo se dice? Distraímos la atención a nuestro Ratha Yatra. ¿Sí?
Así que esos edificios son muy importantes. En muchas partes ya tenemos templos, ¿no? Por ejemplo, como mencionamos en Perú, un templo muy impresionante, ¿no? Tomaron el templo de Krishna Balaram como referencia, con las 3 torres. ¿Sí? Y bueno, y muchos lugares tienen templos hoy en día. ¿Sí? Así que ustedes también van a tener un templo grande acá pronto. No sé qué pronto, pero esperamos que vivo todavía en ese momento cuando se instala el templo, ¿no? Así que sigan nomás y Krishna nos va a ayudar más y más. Es un elemento muy importante en la prédica, esos templos grandes, esos edificios, ¿sí? Sí. Bueno, no quiero extenderlo innecesariamente. Quiero invitar a los devotos que capaz nos quieran iluminar un poco más. Maharaj. Cuando te decía de que Yamaraj como produce en la conciencia del antiviento una degradación, entonces en realidad estamos a merced de los seres superiores, o sea, no controlamos nuestro estado de conciencia demasiado nosotros, ¿no? El hecho de existir como seres humanos es una dádiva que se nos ha otorgado, ¿no? Sí. Y la mayoría de las personas, a pesar de que están en cuerpo humano, parece que están entrenados como perros y gatos. Ya. Se menciona ahí que Yamaraj, ¿no? Los pone en ciertas condiciones después de la muerte, ¿no? Las castiga. Y uno de los propósitos del castigo es que se adaptan a esa mentalidad baja, ¿sí? Del ser humano, cada vez más y más fuerza que asumen esa condición, ¿sí? Como castigo. Y los devotos tienen el poder de sacarlos de esa, así como los Vishnudutas tuvieron el poder de sacarlos a Yami, los devotos tienen ese poder. Sí, cuando tú vas a la calle y les habla a la gente, les ofrece un libro, ¿no? Pasan milagros, ¿no es así? Milagros. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Cuando mismo cuando uno salió a la calle, ha experimentado milagros, ¿no? Que Krishna te manda a alguien, o estás en un lugar, ¿no? Y no sabes qué hacer y vas para la izquierda, y justo viene alguien a la izquierda que corresponde, ¿no? Que merece esa oportunidad. ¿Sí? O encontré gente que dice, justo estaba pensando y apareciste tú ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿No es así? Son milagros en realidad. Somos parte de un movimiento milagroso. Están pasando milagros todo el tiempo. ¿Sí? Me pasó una vez en Mexicali que iba a entrar a una farmacia a ofrecer libros y me caí, me cayeron todos los libros y una señora vino a ayudarme y empezó a ver los libros. Esto es justo lo que yo estoy buscando. Ya, tuviste que prestar tus reverencias primero. Se terminó llevando una pila así de libros ella. Si no me hubiera caído, Sí. no hubiera volado. Eso es lo lindo, cuando Aravinda habla, ¿no? Siempre nos lleva a la importancia de ese puesto en el libro. Sí, a veces no sé, por lo menos en mi caso me siento un poco avergonzado cuando él habla de la distribución de libros, porque hago tan poco para la distribución de libros. No. Está bien. Sí. Prabhupada explica que en la historia de Ayamila, cuando él estaba llamando a su hijo, cuando vio a los Yamadutas, se acordó del Narayana original.
Por eso Narayana mandó a los Vishnudutas, porque cantó inofensivamente. Sí, inofensivamente. Eso. Inofensivamente. Sí, refugió completamente. Sí, Sí. pero no se liberó en ese momento, se liberó de ir al infierno, pero después fue a un templo en Haridwar Para prepararse aún para más. prepararse más y ahí sí fue a Vaikunta, vino un aeroplano a Vaikunta. Y después le mandaron un ovni trascendental. Sí. Un devoto en Estados Unidos estaba distribuyendo el sexto canto y le dio un señor y el señor cuando lo vio se desmayó. Vio las fotos, ¿no? Las imágenes. Entonces vino alguien para hacerlo revivir, no sé qué, tuvo un tumulto ahí y el señor dijo, yo hace 2 meses estuve hospitalizado en coma y estos mismos seres que están acá en el dibujo, dicen, Los llamados. sí, y se compró el otro. O uno. No sé, no me acuerdo. Por lo menos seguro que el sexto se lo compró. Esa pintura donde el hombre está en la cama muriéndose y los Yamadutas están siguiendo, ¿no? Con un perro, tienen perros también, ¿no? Del infierno. Ya, es una realidad. No son cuentos de hada. Pero no de hada de terror. ¿Hada qué significa? ¿Hada qué significa? ¿Ah? ¿Hada? Cuentos de hadas son cuentos bonitos, ¿no? Ay. De la Que bondad y todo. siempre terminan bien. Te terminan bien, ¿no? Por lo general todo termina mal. Sí. Mismo cuando uno ya tiene un poco más años en el cuerpo, ¿no? Uno ha observado cómo la gente se desarrolla, ¿no? Cómo las personas se desarrollan. ¿No? Yo he conocido muchos bebés, ¿sí? Y creciendo mismo como hijos devotos, ¿no? ¿Sí? Y cómo han cambiado, cómo han... ¿no? Es interesante eso. ¿Me entienden? ¿Me expresé bien? Tú también, ¿no? ¿Has visto mucho? Claro. Sí. Toda la vida la hemos observado. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo solo quiero agradecerles por su asociación. Tengo entendido que es la última clase que doy, y porque pasado mañana ya voy a salir. Mañana. Mañana, ay. Sí. No voy a perder el avión. Sí, estoy empezando a viajar otra vez. Hace mucho que no he viajado. Se van a Ciudad de México. ¿Ah? Tienen que ir a Ciudad de México. Sí, ahí sale, vuelve a pensar el martes. El martes, ¿sabes? Esto es un arreglo a la venda, él me está manejando. Para no viajar tan... Sí. No, Primero está vamos a bien. Querétaro y después el otro día vamos a... Pero estoy empezando a viajar ahora Qué otra bueno, vez. qué bueno. Sí, porque por más de 2 años estuve quieto, no pude. Y ahora estoy empezando. Bueno, fue mi primer viaje de nuevo a México. Ya. Por la misericordia de Guru Prasad Maharaj, vine acá. Él me llevó. Sí. Bueno, muchas gracias por su asociación, por su misericordia conmigo, por su paciencia conmigo, por ser tan misericordioso conmigo, por darme a comer todos los días. Hare Krishna. Y que les vaya muy bien. Que sigan creciendo en conciencia de Krishna. No se dejen desanimar, aunque aparezcan, ¿no? A veces, aparecen las pruebas. Hemos visto que más que uno es devoto, más fuerte se vuelven las pruebas.
¿sí? En el comienzo, bueno, para no desanimarnos, las pruebas fueron más suaves, ¿no es cierto? Pero esas pruebas nos ayudan a volvernos más fuertes. Muchas gracias por venir a nuestra asociación, inspirarnos. Esperamos que vuelva pronto. Oye, eso solo lo sabe Krishna. Muchas gracias. Ojalá que venga la inauguración del templo el año que viene. Ya. Vamos a ver, como digo, lo que quiere Krishna. Yo puedo hacer cualquier plan, pero en última instancia Krishna tiene que poner su sello ahí. De aprobación. Sí. Shri Prabhupada ki Gaura Pramanandi.